Ahorita es la sesión del 22 de mayo. Esta es nuestra sexta o séptima sesión de Zoom. Y bueno, la compañera Brenda tenía una duda acerca de la tarea en Google Classroom que versa sobre describir una serie de gráficas, ¿no? Sobre el índice de masculinidad. Entonces, antes de la sesión pasada, que fue de Lexis, en las dos sesiones anteriores se discutió el tema de la razón de masculinidad, incluso la calculamos para algunos casos, ¿no? Entonces, chécate muy bien también en la parte de las cápsulas, en las cápsulas 2, donde también se calcula el índice de masculinidad para México, y yo hago un ejercicio de compararlo contra los datos que tiene Belti, que están un poco antiguos. Entonces, chécate también las cápsulas 2, también eso está ahí. Y porque realmente no sé cuál es el problema que tuviste a la hora de describirlo. ¿Qué pasó? Sí, me refiero a, bueno, específicamente a la parte donde, por ejemplo, en las acotaciones vienen mayores, no dependientes, menores, bla, bla, bla. Uh-huh. Y lo que a mí me costó trabajo es poder dar una explicación sobre qué consecuencias, por así decirlo, tendría el que existan un mayor índice de no dependientes o de... No, el índice, ahí dijimos que era el índice de masculinidad lo que se estaba graficando, ¿no? A ver, ¿cuál es voy a poner voy a poner el Classroom, voy a poner la tarea, bueno, realmente está en Form, ¿no? No en... ¿En qué pregunta estás exactamente? Dice, ¿en cuál pregunta estás, Brenda? Brenda. Ya, perdón, es que no podía activar el micrófono. Es la pregunta 2. Entonces dice, interprete la siguiente gráfica que representa la razón hombre-mujer, ¿no? Entonces, lo que hicimos es que se calculó la razón hombre-mujer para diferentes grupos de edad, ¿no? Entonces esto, si tú recuerdas en la clase, además de que vimos esta misma gráfica, también vimos unos datos que tenían que ver con El Salvador, que también se hacía por grupos de edad y también se hacía para la población total, solo que en esa ocasión estaba en una tabla, no en una gráfica. Sí, 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 sí recuerdo. Bueno, igual aprovechando que están las clases grabadas, voy a volverlas a ver Ujú. y bueno, gracias. Sí, sí, o sea, es como que ustedes hagan un ejercicio de qué implicaría, ¿no? Esta situación con este indicador, ¿qué recomendarían? No tiene que ser algo tan preciso o algo tan elaborado, pero sí que ustedes hagan un ejercicio de imaginación de una recomendación de política pública o si no pueden recomendar nada, pues hagan simplemente una descripción y las posibles consecuencias que ustedes piensan que esto tiene en el futuro, porque lo que tenemos acá también hay una parte que son proyecciones, ¿no? ¿Qué esperaríamos de esto que se proyecta hasta el año 2030? Por eso la idea de ponerles recomendaciones, porque tenemos información que versa sobre el futuro. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. Listo.
Entonces, les voy a volver a poner el link de Jamboard en el chat y voy a compartir mi pantalla. Y la idea es que hagamos estos ejercicios, este inciso, para tener claro si hay si tenemos un poco más de claridad con los ejercicios que hicimos en la sesión pasada sobre Lexis, ¿no? Entonces, aquí lo intenté poner lo más grande posible, ¿no? Y entonces hoy ustedes, además de poder ver este Jamboard, lo van a poder editar, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí a un ladito, hay cuestiones como para pintar, y entonces vamos a resolver este ejercicio que está en el capítulo 3 de Belti, ¿no? Que dice, analice el diagrama de Lexi que se presenta a continuación y responda las siguientes preguntas, ¿no? Y esta cuestión de responder tiene que ver con que señalemos, ¿no? Entonces, vamos a ir pasando aquí, y también un poquito para que yo no me sienta tan solita aquí en la clase, ¿no? Ay, alguien lo movió. Iván, deja de moverlo. Ay, sí, yo, perdón. ¿Sí? Todo lo que hagan lo vemos todos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, acá hay una iguana anónima. Bueno, ¿quién será la iguana anónima? Entonces, vamos a ver, Brenda, para ver si quedó más claro esta parte. Checa que aquí están a un ladito, ustedes van a encontrar sus links de bolígrafos, ¿no? Entonces, ustedes van a poder dibujar cosas acá también. Entonces, esto es una pseudo pizarra, ¿no? Por ejemplo, este no se mantiene, este de acá, pero en el de arriba de bolígrafo ustedes pueden escoger el color que ustedes quieran, y si quieren un bolígrafo más delgadito, uno así como para pintar, entonces con el que está por default, ustedes elijan el color. Sí, vamos a ver entonces este primero, que es el segmento donde ustedes identificarían los nacimientos ocurridos durante 1990, ¿no? Entonces, no sé, Brenda, si ya captaste un poquito y nos puedes dibujar esa línea donde irían los nacimientos ocurridos en 1990. ¿Sí estás acá, Brenda? Ahí está, Brenda está Sí, un dibujando. momento. Muy bien. Sería aquí. Sí, sí, está en negro, ¿no? Ajá. Perfecto. Y bueno, iría toda esta línea, ¿no? Exactamente. Ahí está, ¿no? A ver, Carlos, si puedes marcar el B que dice la superficie que identifica a los niños nacidos en 1990 y fallecidos en ese año. A ver, Brenda, ¿qué estás dibujando? Estos, bueno, sí, los nacidos, entonces irían acá, ¿no? Este es el A, Brenda. Tú ahí me estás marcando a toda la generación, ¿no? Si lo que tú me estás marcando está muy bien, si yo quisiera revisar a toda la generación, pero los nacimientos son solo los nacimientos, y eso sería una línea que estaría aquí, que yo estoy marcando en celestito, ¿no? Así, acá. Es la línea que iría justo en la parte inferior, porque ahí es cuando van naciendo, y entonces entrarían ahí. A ver, Carlos, dice, superficie que indica a los niños nacidos en 1990 y fallecidos en ese año. Si ustedes se acuerdan, nosotros revisamos, bueno, no en la clase anterior que hicimos como todos los gráficos en R, sino en la anterior, hablábamos rápidamente, pero quizás esa clase fue como muy rápida y por eso retomamos cosas, los que nacieron ahí. Muy bien, Carlos. Eso sería la superficie que identifica a los niños nacidos en 1990 y fallecidos en ese año.
Muy bien, porque cuando dijimos que íbamos a hablar de colocar eventos en el diagrama de Lexis, esos eventos se colocan en áreas. Entonces, esa área está muy bien dibujada, ¿no? Está allí y no las dibujó Carlos. A ver, Fernanda, ¿no? Dice, la C, dice, superficie que identifica a los niños nacidos en 1990 y que fallecieron antes de cumplir 2 años, ¿no? Entonces, vamos a checar cuáles serían esas antes, que nacieron en 1990 y que fallecieron antes de cumplir 2 años. Muy bien, Fernanda. También iría esta partecita, acá la voy a poner en rojo también. También iría esta partecita de acá, porque aquí todavía tienen 2 años. En esta parte de acá todavía tienen 2 años acá, ¿sí? Acá cumplen los 2 años. Entonces, antesito de llegar acá, ya, ahí ya saldrían, ¿sí? Entonces, esa también iría ahí, ¿no? Veamos, Mariana, ¿no? ¿Cuál sería el segmento que identifica a los nacidos en 1990 que alcanzaron el año? Fíjense cómo Belti nos da una pista. Cuando nos habla de superficie, ya sabemos que se trata de paralelogramos o de cuadros, o de pero segmentos son líneas. Entonces, ¿cuál sería el segmento que identifica a los nacidos en 1990 que alcanzaron el año? Ahí está. Según yo, nada más podría ser esta línea en donde... Ahí está, perfecto, ¿no? Está Sí, genial. ¿sí? ¿Es esa? Sí. Solo esa línea, la que marcaste Ok. al principio. El segmentito GF, ¿no? Por eso es que le pone así como las letras, porque pues también es como fácil de identificar como los segmentos, ¿no? Dice. La E dice, la interpretación del segmento BG, ¿no? Entonces vamos a buscar el segmento BG, ¿no? El segmento BG sería este de acá, ¿no? Ahí le voy a poner otro color porque este ya lo usé. Este verdecito. Este de acá, ¿qué nos estaría dando? Esta línea de acá. A ver, Iván, para que no te aburras. Iván. Iván. Sí, sí. ¿Cuál me habéis dicho? El segmento, el E. Ok. ¿Cuál sería la interpretación del segmento BG? ¿Qué nos estaría dando ahí en el diagrama de Lexis? No, ay, me tenía silenciado. La interpretación del segmento BG, pues es el corte, ¿no? Es la corte de la generación entre de 1990 hasta el 91. No, porque es una línea vertical, ¿no? Cuando dijimos que teníamos
Espérense que se me está moviendo esto. Se me acaba de salir el resultado. Esta de acá, nosotros lo que tenemos acá es una línea vertical. Dijimos que las líneas verticales implicaban elementos de periodo, ¿no? Y entonces una observación de periodo. En ese caso, nosotros estábamos observando a los efectivos o la población efectiva que está en el 1 de enero de 1991, que tienen entre 0 y 1 año, ¿sí? Ah, sí. Uh-huh. Luego tenemos la interpretación de la superficie BFG, ¿no? Entonces tenemos BFG. Tenemos esta como triangulito de acá, ¿no? Lo voy a hacer en amarillo en esta ocasión, acá. Es el triangulito de esta manera acá. Este amarillo que está acá es BFG. Ese triangulito estaríamos observando, en este caso podríamos hablar de eventos, ¿no? ¿Qué sucedieron a quiénes? ¿Y cuándo? Vamos a ver, Brenda de nuevo. Este amarillito de acá. ¿Qué sería la pregunta F? Sí, dime, Brenda. Perdón, bueno, sería un evento que le haya ocurrido a las personas nacidas en 1990, Uh-huh. en el año de 1991. ¿Antes de cumplir qué edad? Antes de cumplir un año. Exacto, perfecto. Tienen 10. El segmento KL, ¿no? Vamos a ver el segmento KL. Le voy a poner... Como que debería de haber más colores, ¿no? El único problema acá. Aquí. El segmento KL, a ver, Carlos, si puedes interpretar este segmento. ¿Es la población nacida en 1990 que alcanza los 2 años? Así es, muy bien, ¿no? Y el segmento ABGF, ABGF, lo voy a hacer quizás con negro. ABG, uy, este está como que se le fue la onda, ¿no? ABGF, yo me imagino que es todo esto, pero sí, ahí como que se le fue la onda al señor Belti, ¿no? Porque no parecía como aquí, este de acá. A ver, Fernanda, ¿qué interpretarías de esta sección de acá? Que son las personas que entre 1990 y 1991 tenían un año, o sea, sería como la generación. Ajá, acuérdense que cuando hablamos de superficie siempre estamos hablando de eventos. Entonces serían los eventos que le ocurrieron a los nacidos en 1990, antes de cumplir un año, y que les pasaron entre 1990 y 1991. Así es, Fer, así es. Estuvo muy bien. Bueno, entonces eso me dice de que no hablé sola la clase pasada, les agradezco un montón su participación y hoy ya estoy muy contenta para que veamos el nuevo contenido, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es una presentación que teníamos pendiente desde hace rato, ¿no? Que empezamos a ver algunas cosas. Solo quería hacer un breve repaso, hoy que ya tenemos mucho más claro Lexis, acerca de cuál es la lógica de la cohorte ficticia, que dijimos que nosotros teníamos una cohorte, miren cómo le gusta a los demógrafos, los nacidos en el 90, ¿no? Que acá nosotros podemos seguir a los nacidos en los 90, ¿no? En un diagrama de Lexis,
pero en realidad nosotros rara vez vamos a tener información longitudinal porque es muy costosa. Dijimos que teníamos que seguir a las personas durante 100 años y en general nosotros vamos a trabajar con una cohorte ficticia o una cohorte sintética porque sintetiza la información de varias cohortes en una sola para tener la idea de cohorte a lo largo en una observación transversal, ¿no? Entonces, como que le vamos prestando para ir creando esta cohorte ficticia, vamos como prestando estos pedacitos de triangulitos para crear esta superficie que va a ser completamente cuadradita. Entonces, vamos a ir prestando triangulitos y triangulitos. Si ustedes checan, en realidad, el único que mantenemos acá, que sí realmente es de esa corte es esta, ¿no? Y luego este es de una corte pasada, este de una corte, y así sucesivamente, ¿no? Vamos añadiendo de las cohortes pasadas, porque acuérdense que cuando nosotros nos vamos moviendo paralelamente al diagrama de Lexis, está hacia arriba estamos en cohortes más viejas y hacia para acá estamos en cohortes más jóvenes, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos construyendo esta cohorte ficticia, le vamos pidiendo prestado a las cohortes anteriores de su comportamiento en cierto momento del tiempo para dar cuenta de una cohorte que sintetizará todo el comportamiento de la población en el periodo de observación que se hace de manera transversal, ¿no? Esto nos va a servir más adelante cuando hablemos de las tasas y de ciertas medidas de intensidad que nosotros decíamos que hay dos tipos de elementos claros en la demografía. Uno que tiene que ver con el calendario, que es cómo se distribuyen los eventos a lo largo de las edades, ¿no? Y eso se llama calendario, ¿no? Entonces van a oír calendario de la fecundidad de las mujeres mexicanas, van a poder oír el calendario, y entonces es cómo nos imaginamos que afectan estos elementos a lo largo de las edades. Pero el otro tiene que ver con las medidas de intensidad, que es cómo afecta estos eventos a lo largo de toda una generación. Entonces nosotros a veces vamos a querer tener medidas de intensidad para saber cómo está afectando, pero no podemos seguir a las cohortes. Entonces nosotros lo que hacemos es utilizar este supuesto de cohorte ficticio. Pero ahorita creo que hoy que ya tienen mucho más claro lo que significan estos cuadritos, ¿no? Queda ya un poco más claro lo de la cohorte ficticia y por eso lo quería repasar así. De todas maneras, cuando veamos lo de las tasas, vamos a volver para acá, que espero que sea pronto, ¿no? Y bueno, entonces, para terminar este gran tema, ¿no? A partir de esto, nosotros cerraríamos la parte como general de instrumentos de medición, y de elementos básicos de análisis demográfico, muy básicos. Hay cursos completos de análisis demográfico. Si ustedes se van a estudiar una maestría en demografía, van a tener análisis demográfico 1, 2, 3, 4, incluso, dependiendo de dónde lo estudien. Y pues se van a dar cuenta que hay un montón de herramientas. Nosotros estamos tomando las herramientas como más elementales para que ustedes puedan leer documentos que tienen análisis demográfico, los sepan interpretar y los puedan utilizar en su análisis de la realidad social, ¿no? Entonces, una de las cosas que habríamos visto era que pues teníamos elementos de demografía estática, ¿no? Que tenían que ver con las pirámides de población, con cómo se representan las poblaciones, pero también tenemos un elemento que dijimos que es intrínseco a las poblaciones mismas, que es la dinámica, ¿no? Y entonces, en este sentido, hablar de crecimiento va a ser sumamente importante, ¿no? El crecimiento, básicamente, por ejemplo, lo podemos ver a partir de la ecuación compensadora, ¿no? Donde veíamos que habían dos elementos de cambio, ¿no? Que se compensaban entre en sí y por eso se llama ecuación compensadora. Y que decíamos nosotros, bueno, aquí está el cambio que ha tenido en el volumen de la población y este cambio en el volumen de la población puede ser un efecto
entre lo que pasa entre los nacimientos y las muertes, así como el otro que llamábamos, eso lo llamábamos crecimiento natural, y la otra parte de la ecuación compensadora la llamábamos crecimiento social, que tenía que ver cómo se relacionaban la inmigración con la emigración. Y entonces, ¿cuánto cambia una población durante un periodo? Se puede descomponer en esos dos tipos de crecimiento. Y a veces, como por puro residuo, podíamos llegar al valor del saldo neto migratorio, ¿no? Entonces, eso es un poquito de lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, Belti lo explica muy bien, usa un poco digamos, utiliza un poco diferente la notación y algunas, y por ejemplo a los nacimientos le pone births, o sea, esta B viene de births que está en inglés, y bueno, en algunas ocasiones nosotros lo habíamos manejado como N de nacimientos, ¿no? Pero bueno, digamos que está en versión gringa, births, deaths, de muertes, y la inmigración y emigración pues se dice igual en inglés, ¿no? Entonces, este es el diagrama elemental del crecimiento demográfico. Lo que yo les comentaba anteriormente es que el cambio en el volumen de la población durante un periodo puede ser por los cambios que han habido en los eventos mismos que ha sufrido esa población. ¿Y cuáles son los eventos? Los nacimientos, las defunciones y la inmigración y la emigración, ¿no? Y entonces esto es lo que a nosotros nos daría el crecimiento total de la población. Es decir, que nosotros a la ecuación compensadora que antes teníamos, le podríamos agregar como un delta, ¿no? Si ustedes ven, lo que teníamos antes en la ecuación compensadora era que decíamos la población actual es igual a la población del pasado más los nacimientos, menos las defunciones que pasaron en el periodo, más la inmigración, menos la emigración. Entonces, aquí lo único que se ha hecho es pasar la población, antes en la ecuación compensadora original estaba de este lado, ¿no? Decíamos que la población actual era igual a la población pasada, más los cambios de flujo que habían pasado durante el periodo, ¿no? Acuérdense que estos son stocks y estos son flujos, ¿no? Dijimos que stocks porque son cantidades específicas que yo puedo observar en un momento específico en el tiempo, y los flujos porque son eventos que transcurren en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, en la versión original que habíamos manejado de la ecuación compensadora estaba, la población inicial estaba de este lado, ¿no? Y decíamos, bueno, la población actual es igual a la población pasada más la suma de lo que ha cambiado. Entonces aquí lo único que hicieron fue pasarla, si está aquí sumando, ¿no? Puede pasar aquí restando, ¿no? Y entonces aquí es donde queda como bien claro que el cambio entre la población va a estar siendo explicada por los eventos, ¿no? Entonces, ahí, entonces queda más claro esta figura, ¿no? Porque justo esto es nuestro delta, ¿no? Que es una letra griega que define el cambio, y el cambio en la población durante un periodo va a ser igual a la resta de cómo encontramos a la población actualmente y en el pasado, ¿no? Entonces, normalmente nosotros vamos a definir esos periodos de tiempo que estamos estudiando. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio con los censos de México, ¿no? Que me van a ayudar a hacer, vamos a hacer todo esto con los valores censales de México, ¿no? Que tiene en internet, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes cosas de cómo nosotros podemos ver el crecimiento, ¿no? Entonces, este es el crecimiento total de la población, que es simplemente un delta. Pero también vamos a encontrar otros tipos de crecimiento dependiendo de cómo nosotros definamos la relación que existe entre la población actual y la población futura que estamos estudiando.
Entonces, antes de empezar a ver estas bonitas fórmulas, que yo sé que me están viendo con cara de, ¿what? ¿Qué me está diciendo ahí? Estas se ven bien feas. Vamos a hacer una pequeña votación acerca de si quedó claro el concepto del delta de la población y de cómo el crecimiento total se puede descomponer en crecimiento natural y en crecimiento social. Entonces, regálenme su voto anónimo para ver si esto quedó claro. A ver, entonces voy a volver a repetir y si no quedó claro, por favor, la persona que dice, aquí estamos poquitos y creo que se puede hablar como libremente, vamos a poderlo hacer, ¿no? Nosotros teníamos nuestra ecuación compensadora, ¿no? Quiero ver si tengo alguna otra lámina donde esté la ecuación compensadora. A ver acá. Quiero ver si la puedo hacer acá. No me copió lo que quería copiar. Me voy a llevar esto a una nueva diapositiva. Acá. Es que quiero recortar la imagen, pero no me sale como la parte para recortar. Quizás si me voy acá, no. Aquí, hoy sí. Quiero poner solo acá. Llevar esto para acá. Ahí está. Entonces voy a hacer esto un poco más grande para que se vea más claro, ¿no? Entonces, voy a partir de la ecuación compensadora. No saben cómo extraño mi pizarrón. Aquí es básicamente lo que nosotros tenemos es que en un momento específico
dijimos que la población, y aquí le voy a poner un más, esta es la ecuación compensadora que nosotros ya conocíamos, ¿no? Que nos dice que la población actual es igual a la población, lo voy a poner un poquito más grande todavía, a ver, y voy a mover esto un poquito para acá, para hacerlo aún más grande, ¿no? Nosotros decíamos que la población actual es igual a la población pasada, más los nacimientos, menos las defunciones, más la inmigración, menos la inmigración. Esa es la ecuación compensadora que hemos visto desde casi el día 1, ¿no? Entonces, yo puedo pasar restando, ¿no? Este P sub 0 para este lado, ¿no? Y entonces a mí me queda definido entonces el delta P, que es el crecimiento, que es simplemente el cambio de observar en dos momentos distintos la población, y a la población final le restamos la población inicial, y esto nos queda definido por el cambio en los flujos, en los eventos de la población, los nacimientos, las defunciones, la inmigración y la emigración. Entonces nosotros podemos escribir esto como un delta, ¿no? Que simplemente es el cambio, ¿no? El cambio de la población durante el periodo es igual a la resta de la población final menos la inicial, y eso es igual al cambio de los nacimientos, las defunciones y la inmigración. Y por eso nosotros decimos que el crecimiento total de la población se puede descomponer en crecimiento natural y en el saldo neto migratorio o crecimiento social, ¿no? Entonces, vuelvo a relanzar mi votación y si hoy quedó más claro. Bien, entonces esto es un crecimiento, el crecimiento total se le llama, pero hay otras medidas de crecimiento y hay otras cosas que además, tristemente por lo que estamos viviendo actualmente en la pandemia, ustedes han oído hablar mucho de crecimiento exponencial y de crecimiento geométrico, y que de repente se recuerdan de Malthus, y que entonces vamos a ver todos esos tipos de crecimiento ahorita, que tienen que ver con cómo yo estoy relacionando esta población inicial con su población final, ¿no? Solo que vamos a ir haciendo diferentes operaciones. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir viendo diferentes elementos. Hay una cosa que se llama el ritmo del crecimiento, que hoy, en lugar de tener una relación de resta, el ritmo está definido por una división, ¿no? Por una relación, por una razón, ¿no? Entonces, el ritmo, yo le voy a llamar a la relación que hay entre la población final, es decir, aquí ya estoy usando otro tipo de notación, en el otro estaba la de Belti, pero Belti asume de que siempre la población inicial es una población en el año 0. Nosotros, para poder utilizar mejor un archivo de Google Drive que les hice, a veces tenemos que definir muy bien esta N. Es decir, que yo estoy viendo a la población en un momento específico que voy a llamar T, que lo puedo sustituir por cualquier año, ¿no? Y aquí queda muy claro, ¿no? Que la población final es en el futuro, ¿no? A T yo le sumo cierta cantidad de años, o sea, yo aquí estoy hablando en años, pero puede cambiar también esto. Y entonces el ritmo es simplemente esta relación que existe entre la división entre la población final y la población final. De tal manera que ustedes vean que se llama ritmo porque yo tendría que multiplicar la población inicial por esa cantidad que llamamos ritmo para obtener la final, ¿no?
Entonces, esto es como clásico de cuando decimos la población se duplicó, ¿no? Entonces, eso estaríamos hablando de un ritmo de 2. La población se duplicó. La población creció a un ritmo de 3 veces, ¿no? Entonces, ese es el ritmo, ¿no? Es simplemente esta pequeña división. Entonces, ahorita les vamos a hacer esta parte de acá de los crecimientos, a ver si logramos terminar esta pequeña práctica. Les voy a mandar acá, porque no todos están acá, cualquiera. Ahí está. No puede, no es que quiero que quieran ver, que puedan editar. Perfecto. Y voy a copiar este enlace y se los voy a mandar al chat. Ahí está. Al chat. Perfecto. Entonces, si ustedes ven, este es un gráfico que tiene la información acerca de los censos de México, ¿no? Yo aquí ya les saqué todos los censos que ha habido desde 1895 en México, que empezaron el 20 de octubre. Todos han tenido, en general, aunque a ustedes ahorita lo acaban de vivir, se dieron cuenta que el censo pues, se hizo durante un periodo específico, pero normalmente al censo le dan una fecha específica, sí, ¿no? Entonces, todas tienen fechas censales, ¿no? Y eso nos va a ayudar a definir esta población inicial y esta población final. Entonces, ustedes me van a ayudar a rellenar este cuadrito que está acá. Vamos a ir sacando diferentes poblaciones de acá. Yo les voy a poner acá la imagen y me van a ayudar a rellenarlo porque, para que no se aburran tanto en esta clase tan larga y yo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hasta yo me aburro de oírme. Entre hoy y ayer yo doy 6 horas de clase y hasta yo misma me canso de mi propia voz. Entonces, yo acá me voy a datos, ¿no? Me voy a programas y me voy a censos, ¿no? Y aquí están los censos de población y vivienda. Y nosotros vamos a poder ver acá la serie histórica, ¿no? Aquí, bueno, aunque hay otra parte donde se puede ver mejor el censo, que no es en datos. Y acá me voy a hogares. No guardé la... Es que hay una grafiquita bien bonita donde están todos los valores. Entonces vamos a ir calculando estos valores de los censos. A ver si acá lo saco. Aquí, población, debe estar acá. Si ustedes ven, el INEGI calcula justo estos indicadores, la edad mediana, la relación hombres-mujer, el índice de envejecimiento, relación de dependencia, ahí va, ¿no? Yo lo que quería era acá, la parte de la población total, les voy a dar esta gráfica aquí aparte, quiero ver si se puede cargar, o si se puede dar en imprimir, o algo para que la tengamos acá. No, porque no se ve acá, ¿no?
Bueno, entonces les paso la liga para que me ayuden a llenar esta parte de cuánta población había en 1910, así sucesivamente. Creo que yo llené en 1895, no lo hice, digo, no saqué la población de 1995, pero tenemos la de 1910 y luego van todos los restos de años y vamos a ir trabajando con esta información. Entonces, ayúdenme a rellenar. Entonces, vamos en orden y vamos a ir rellenando este cuadrito. Y entonces, por ejemplo, 1921, que lo rellene Brenda, 1930, Carlos, 1940, Fernanda, Mariana, 1950, Iván, 1960, yo voy a llenar 1970, luego, ya una vez que tengamos esos, volvemos a llenar. Entonces yo dije 1970 es para mí, ¿no? $48, $225, $238. Ana, ¿nos pasas el link de Iniki? Ahí está, ya lo pasé, ahí está. Es que, bueno, no sé qué pasó en mi chat, pero no aparece el link. O sea, el último link que parece que se envió fue el del documento de Excel. Ahí está. Ya. Gracias. Si ustedes quieren, le pueden dar copiar el formato. Yo voy a seguir el terrible censo del 80, que a nadie le gusta. A ver si el del 2020 no lo recordamos igual que el del 80. Está bien, Brenda. Si quieres, entonces yo te relleno tu... Si tienen problemas, pues nomás díganos y lo hacemos nosotros acá, sobre todo porque ya empezó a llover, ¿no? Y eso siempre es una cosa terrible para los... Entonces, Brenda, te tocaba el de 1921, ¿verdad? Ahorita lo copio, no te preocupes. Si quieres, yo copio el de Brenda, el de... ¿Cuál otro le toca? ¿El del 90? Ujú. Ustedes ven, la población decreció en 1921, entre 1910 a 1921.
Un oso pardo anónimo. Me da risa Google cómo se inventa siempre un animalito anónimo. Cuando no entran con cuenta, siempre les pone un animalito ahí. Nos falta 1930 y 1940, capaz Mariana y Fernanda también tienen problemas, o si no, pues lo llenamos nosotros, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos como una claridad de cuántas personas éramos entre las diferentes fechas censales. Entonces, vamos a ir calculando las diferentes medidas de crecimiento, ¿no? Ahorita ya vimos el ritmo, ¿no? Que es simplemente la población final entre la población inicial, ¿no? Entonces, normalmente nosotros trabajamos con los años censales, ¿no? Porque ese es el momento donde nosotros tenemos la foto más precisa del volumen de la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí ya están calculadas, ahorita solo hemos visto, dejé como en celestito las cosas que son como input, como insumos, y en verdecito los cálculos que vamos a ir viendo acerca de estos diferentes tipos de crecimientos, ¿no? Entonces, el ritmo dijimos que era simplemente, aquí incluso lo podemos volver a reescribir, ¿no? Entonces, el ritmo dijimos que era la relación entre la población final entre la población inicial. Lo que vamos a suponer entonces es que yo acá estoy midiendo el cambio que hay entre 1990 y 1910, es decir, que la pila que estamos utilizando es la población final, ¿no? Y entonces esto de acá nos dice que normalmente a veces nosotros vamos a escribir esto en términos de porcentaje para que se entienda mejor, y entonces yo puedo decir, mire, entre el jueves 27 de octubre de 1910 y el domingo 28 de octubre de 1900, la población tuvo un cambio de crecimiento, un ritmo, creció entre esas fechas a 111%, ¿no? Porque pasó de ser 13.607 a 15.160, ¿no? Entonces, eso es el ritmo, ¿no? La relación que existe entre la población final y la población inicial. Si esto es mayor que 100 o del 100% o mayor que 1, significa que la población final es mayor que la población inicial, ¿no? Si ustedes quieren, me traigo para acá este bonito, esto de acá me lo traigo para acá. Pero está en blanco. Bueno, no se ve muy bien, pero ahí está. Entonces, ese es el ritmo. Voy a borrar estos de acá, ¿no? Y les voy a contar del otro. Además del ritmo, ¿no? Tenemos el crecimiento relativo, que esto es simplemente el ritmo menos 1. Entonces, si ustedes ven, esto es igual a restarle 1 al ritmo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo? Porque yo cuando ya le resto 1, yo sé que entonces, si ustedes ven, esto es igualito a que yo le reste a esto, yo pongo mi fórmula y le digo, esto menos 1 es lo que Belty le llama C o crecimiento relativo. Entonces, yo puedo decir que entre 1900 y 1910, lo que tenemos es un crecimiento del 11%, ¿no? Con respecto a ese momento en el tiempo. Es decir, que en esos 9 años, 364 días, la población creció un 11%, ¿no?
La población en el momento de 1910 representa 111% de la población en 1900, ¿sí? Entonces, no sé si queda un poco clara la diferencia entre el ritmo y C. Voy a relanzar esta votación acá. Profesora, ¿nos podría volver a mostrar la fórmula de C, por favor? Sí, claro. Acá. Miren, si quieren, les mando el PowerPoint, si les parece. Igual de todas maneras, igual lo subo al ratito a la página, ya cuando se haya preparado el archivo. Y igual también la voy a poner acá. Quizás aquí sea más fácil de cambiar de color primero, antes de llevármela para allá. Y también la pongo acá, ¿no? Entonces, si al ritmo le resto 1, esto me da C. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué es lo diferente? ¿No? Que cuando yo le estoy restando 1, o sea, ustedes piensan que cuando yo hago esta operación, yo estoy estableciendo, así como cuando ustedes hacen una conversión entre pesos y dólares, ¿no? Entonces, a ustedes les dicen, es que el peso está en 22, entonces para saber cuánto vale algo en dólares, dividen entre 22, ¿no? Y entonces dicen, en realidad esto vale $5, ¿no? Porque costaba así, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hacemos esta operación del ritmo, estamos poniendo cuántas veces actualmente es la población final en términos de la inicial, ¿no? ¿Sí? Y por eso lo dividimos entre PT o la población inicial, ¿no? Ahora, lo importante, además, es que, aquí algo se movió. Porque no debería ser eso. Porque este es 9, ¿no? Ya voy a ver ahí qué pasó. Y entonces, cuando yo le resto 1, es descontando esa población inicial, ¿cuánto creció? Entonces creció el 11%, porque al iniciar, es decir, en 1910 nosotros éramos 15 millones, bueno, México eran, ni ustedes ni yo existíamos en 1910, había 15 millones de personas en México, ¿no? Que esto implicaba que, representaban 111% de lo que eran en 1900, 310, ¿no? Entonces, el crecimiento relativo es simplemente descontarle 1 porque yo le estoy quitando estos 13,000 para saber exactamente en términos relativos cuánto quedó. Incluso ustedes podrían pensar que esto es también equivalente que esto es equivalente a esto. ¿Sí? Esto es equivalente a esto. Si ustedes quieren, por ejemplo,
yo les puedo poner para que se vea más claramente esto, les voy a hacer otro paso aún en esta parte de esta ecuación, pero el editor de ecuaciones no es mi amigo, ¿no? ¿Verdad? Este 1 lo puedo escribir de esta manera, ¿no? La población inicial menos esto. Y luego esto lo puedo reordenar. Si dos cosas tienen el mismo denominador, pues lo puedo escribir en una misma fracción. Bueno, le voy a poner aquí así PT, ustedes saben qué es, pero no tienen Entonces, justamente aquí lo que estamos haciendo es que estamos viendo justo la diferencia que hay entre los 2 años y eso se hace en términos de la población inicial y yo puedo decir, bueno, creció el 11%. Ese es el crecimiento relativo. No sé si hoy quedó un poquito más claro esta persona que aquí nos había dicho que no. Bien, perfecto. Entonces tenemos estas dos. Si ustedes ven, estos dos tipos de crecimiento solo compara dos momentos en el tiempo sin importar cuánto tiempo ha pasado entre las dos observaciones. O sea, simplemente nosotros, porque sabemos en qué momento se hicieron las observaciones, pero no hemos incluido esta dimensión del tiempo en este crecimiento. En la siguiente sí la vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Y entonces vamos a ver a nuestro amigo el crecimiento aritmético, ¿no? Nuestro crecimiento aritmético, y otra cosa del ritmo es que ustedes ya pueden establecer, por ejemplo, que ustedes tendrían que multiplicar a la población inicial más C más 1 para llegar a la población final, ¿no? Entonces, estos son como arreglos que sirven mucho para entender cuál es esta lógica, ¿no? Entonces, acá tenemos, y acá vamos a ir trasladando estas fórmulas a como lenguaje de Excel o, digo, no, de hoja de cálculo. Entonces, esto no sé por qué no, que dice 9, 9, y aquí porque dice 1, 19. Que alguien me explique. Hoy sí, pero antes tenía 1.19, cosa más rara. Bueno, entonces, vamos a ver el crecimiento aritmético. Si ustedes, les voy a dar un spoiler. El crecimiento aritmético es igual a el crecimiento relativo entre el periodo de tiempo que tenemos, ¿sí? Y si lo multiplicamos por un porcentaje, es esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿No? El crecimiento aritmético asume que este 11% que se creció durante el periodo se distribuyó igualmente a lo largo de todo el periodo, ¿sí? Entonces es una asunción lineal, porque si ustedes tuvieran esta parte de acá, a ver, veamos, me voy a robar esta y me la voy a llevar al Blackboard. Ahí está. Aquí tenemos, ¿no? Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Estábamos entre 1900, bueno, lo voy a hacer con otro, ¿no? Supongamos aquí el de 1900.
Todo esto que crece, la población, fue creciendo a lo largo del periodo así, ¿no? Entonces eso implica que se distribuyó de manera equitativa ese cambio a lo largo de todo el periodo, ¿no? Eso implica el crecimiento aritmético. Es aritmético porque es lineal, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué implica en términos de, del cálculo, ¿no? Si ustedes ven, entonces, yo ya no estoy dividiendo eso que ha cambiado la población entre los dos periodos, entre la población inicial, sino que lo estoy haciendo entre PT y la cantidad de tiempo que pasó. Si ustedes quieren a esta T, mejor pónganle N, ¿no? Y entonces aquí está el tiempo que ha transcurrido justo entre el 27 de octubre de 1900, el 28 de octubre de 1900 y el 27 de octubre de 1910. Pasaron 9 años y 364 días, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo paso esto en términos anuales, ¿no? Eso significa que pasaron 9.99 años. Entonces, este 11%, si creció de manera equitativa, entonces se tendría que dividir entre ese valor, ¿no? Por eso está aquí dividido, ¿no? Entonces, esto nos da ya hoy una relación en términos al tiempo. Es decir, que la población creció cada año, porque esto está medido en años. Si ustedes hubieran medido esto en minutos, sería en minutos, pero nosotros aquí usamos años, que cada año la población creció a 1.14 durante ese periodo, ¿no? Entonces, esta es la importancia de ya en las siguientes medidas de tipos de crecimiento, sí vamos a ir incluyendo este valor de cuánto tiempo transcurrió justo entre la vez que lo vimos por primera vez y la última vez que vimos a la población, ¿no? Entonces, ese 11.41 se distribuye uniformemente, crece a ese ritmo durante el periodo, ¿no? Entonces, quiero saber si entendieron un poco el concepto de crecimiento aritmético, de que asume linealidad entre los dos periodos y que significa que este crecimiento relativo se distribuye a lo largo del periodo. Muy bien, entonces veamos un poquito de juegos con esta fórmula, ¿no? Entonces, si ustedes ven, aquí he ido haciendo algo importante. También pongo cómo cómo puedo calcular, además de ponerles la fórmula de cómo se calcula el crecimiento aritmético, pongo cómo se puede llegar a calcular la población final y también cómo se puede calcular N, porque nosotros vamos a poder proyectar la población si tenemos los ritmos de crecimiento, ¿no? Entonces me voy a llevar esta de acá, la voy a pasar a oscurito y la voy a copiar acá. Y voy a calcular la de la siguiente línea, ya no dividiéndolo, sino sustituyendo esta fórmula para que vean que da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo voy a calcular las diferencias de los años, ¿no? 1921 menos 1910, ¿no? Y cuántos días pasaron desde esta fecha, ¿no? ¿Cuántos días pasaron del 27 de octubre al 30 de noviembre? Son 33 días, ¿no? Y voy a jalar esto de acá. Esto ustedes incluso lo pueden hacer así. Cuando nosotros, si ustedes ven, esto tiene formato de fechas, que por eso aquí dice fechas con formato. Si ustedes ven, aquí está 28 del 10 de 1900, y aunque se vea bien rimbombante, diga domingo 28 de octubre de 1900, Excel lo está leyendo en formato de fecha. Entonces yo puedo hacer como también, ustedes también pueden hacer directamente los cálculos utilizando esto de acá, ¿no? Entonces yo acá, y me los va a dar en días, ¿sí?
¿Cuántos días pasaron entre 1925 y 1910? 411, pero eso está en días. Y yo puedo asumir que un año tiene 365 días, aunque ustedes ya saben que por ahí se perderán un par de años bisiestos. Entonces, este censo sí tuvo un pequeño retraso. Ahí sí, México es como un relojito, ¿no? Donde donde sí cada 10 años más o menos fue haciendo los censos, pero ustedes se imaginarán que después de la revolución, ¿no? Sí hubo un par de problemitas y ahí se desfasó un poquito, ¿no? Pero si ustedes ven, es el único año donde se hizo un poco después, ¿no? Luego siempre han ido 1930, 1940, en los años terminados en 0, ¿no? Y ustedes saben que pues andaba haciendo el censo hace poco. Entonces yo puedo jalar esta de acá, la voy a jalar. Si ustedes ven, aquí es menor del 100%, porque si ustedes observan la población de 1910 comparada con 1921, hay menos población. Y esto se debe pues al mismo proceso de revolución, ¿no? De la Revolución Mexicana, que pues trajo equiparado, por un lado, personas que fallecieron mucho durante este periodo, y al mismo tiempo de que aumentó la tasa de mortalidad, ustedes imagínense que esto tuvo consecuencias también para cómo se vivía el día a día, y entonces también se postergaron muchos nacimientos, porque la gente estaba en guerra, los hombres no estaban con sus familias, entonces también hubo menos nacimientos, ¿no? El ritmo, entonces, si ustedes ven, es del 94.5. Voy a calcular el ritmo, entonces sería es de menos 5.45, siempre se les resta el 1, ¿sí? No importa. Entonces aquí lo que nosotros podemos decir es que la población entre esos años decreció 5.45%, y vamos a ver el crecimiento aritmético. Lo voy a calcular hoy con esta fórmula de acá, que nos dice que es la población final menos la inicial. Esto lo pongo entre paréntesis en mi y lo divido entre n por la población inicial. ¿Sí? Ay, creo que me agarró mal algo, ¿no? Ahí está. Y lo voy a poner en porcentajes. Si ustedes ven, es un valor diferente, porque es esto dividido entre 10.9, o sea que ahí como se hubiera distribuido este decrecimiento si lo repartimos equitativamente para todo el periodo, ¿no? Bien, ¿no? Vamos a ver entonces el otro tipo de crecimiento. El otro tipo de crecimiento, y si ustedes lo han visto a lo largo de estos días, mucha gente, si ustedes ven, hoy es normal que cuando vemos algunas cosas de la conferencia de la noche, nos dicen, es que aquí está en escala logarítmica, ¿no? Entonces, cuando muchas cosas están escritas en escala logarítmica, tiene que ver con que están asumiendo o ya sea un crecimiento geométrico o un crecimiento exponencial. Un crecimiento geométrico significa que en lugar de mantenerse constante a lo largo del periodo, cada año se fue creciendo y creciendo un poco más porque hay un efecto multiplicativo de la tasa de crecimiento. Entonces, ¿cómo se calcula Si ustedes ven, hoy ya tienen una fórmula un poco más complicada, el crecimiento geométrico, pero siempre intento ponérselas en medio del ritmo. Si ustedes revisaran el ritmo, ustedes encontrarían que la tasa de crecimiento geométrico elevada a la n, o sea que cada año se fue multiplicando esta tasa de crecimiento. Es decir, si en 2000, si aquí en 2000, en 1900 había una tasa de crecimiento, esa tasa
se multiplicaba para 1901 a sí misma un poco más, ¿no? Entonces, esa es la lógica del crecimiento geométrico, que se va multiplicando las tasas de crecimiento, y en ese sentido, si nosotros pensamos en estos dibujitos, pues iríamos pensando que en lugar de ser una línea recta, se va a ir viendo un poquito así, ¿no? ¿Sí? O sea, que va creciendo así, ¿no? Llega un momento en que se va a acelerar, que se puede ir acelerando dependiendo del valor, ¿no? No es estrictamente lineal, sino que esta se va multiplicando, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos acá es esta fórmula de acá, bastante fea, yo lo sé. Ahorita yo la pongo acá y vamos a tener entonces que es el ritmo, ¿no? A ese ritmo le sacamos la raíz enésima, es decir, del tiempo transcurrido, y a eso le restamos 1. Eso es el crecimiento geométrico, pero si ustedes ven, cuando yo quiero expresar la población final, siempre la puedo hacer en términos de la población inicial multiplicado por ciertos elementos. Y en este caso, entonces yo multiplicaría esa tasa, ¿no? Y 1 más esa tasa y elevado a la n. Ustedes saben que cuando yo elevo a la n, estoy diciendo que estoy multiplicando. Entonces, esto quiere decir de que yo voy a tener este factor de 1 más la tasa de crecimiento. Es decir, por ejemplo, si creció a un 5%, tendría 1.05 la población inicial, si esto fuera, el n fuera igual a 1. Si esto fuera igual a 2, esto se va a ir multiplicando 1 por 1.05 por 1.05 si n es igual a 2, ¿no? Entonces, ese es el crecimiento geométrico. Se va multiplicando a sí mismos esas tasas de crecimiento, ¿no? Ya no se dividen de manera equitativa a lo largo del periodo, ¿sí? Sino que hay un proceso donde nosotros asumimos que hay un crecimiento que va acumulándose, ¿no? En el periodo. Entonces, vamos a poner esto acá, me lo voy a llevar para allá. Para que metamos la fórmula acá. Y aunque aquí ya está pegado el resultado, vamos a ver esto, ¿no? Lo voy a poner un poquito más aquí a este lado. Y entonces lo que yo tengo es que, como ya tengo el ritmo aquí, lo voy a usar, ¿no? Y esto lo voy a elevar a la 1 menos n. Ustedes, esto es elevar, como el gorrito, y cuando yo estoy, la raíz cuadrada se puede interpretar como una elevación a una fracción, ¿no? Entonces, ese sería acá menos 1, ¿no? No, le puse el 1 donde no era, perdón. Ahí está. Y entonces, además, es el crecimiento que se dio anualmente, suponiendo un crecimiento geométrico, ¿no? Entonces, anualmente la población crecía a una tasa de 1.09% anual, ¿sí? Entonces, esta tasa se iba acumulando, ¿no? Por eso es geométrico, la tasa se va acumulando, ¿no? Entonces, ustedes ven, es ligeramente más baja que la tasa de crecimiento aritmético, porque esa asume que se mantuvo igual, como una línea recta. Esta tiene que ser más baja porque se va acumulando, ¿sí? Pero igual llega a la misma cantidad, ¿no? Entonces, ahí ya lo tenemos. Entonces, normalmente les ponemos apellidos a los crecimientos
RA y RG para el crecimiento aritmético y el geométrico. No sé si se entendió un poquito la lógica del crecimiento geométrico. Ahí estamos los 4, no sé por qué siempre pone 5, porque son 4 estudiantes, e Iván que nos acompaña echándonos la mano, ¿no? Y hoy, entonces, si ustedes ven, por eso la escala logarítmica se vuelve muy importante, ¿no? Porque esta nos va a permitir establecer relaciones más claras entre el ritmo y la tasa de crecimiento, ¿no? Cuando nosotros le podemos sacar logaritmo, podemos obtener las n's, pero eso lo veremos después, ¿no? Y el otro crecimiento es el crecimiento exponencial, ¿sí? Ese es, cuando hablamos de R, que en términos de tasa de crecimiento es el crecimiento exponencial. Si algunos en algún momento vieron mate financiera, ¿no? Es un poquito la misma lógica del interés compuesto, ¿no? Acá lo que tenemos en R, entonces, es que utilizamos el número E, ¿no? El número E es un número irracional, ¿no? Que de estos números como pi que le van poniendo y le van poniendo decimales los matemáticos. Y entonces lo que nos dice este crecimiento exponencial, que para yo llegar a la población final, a la población inicial, voy multiplicándolo por E, elevándolo a n por r, ¿sí? Entonces, esto, si ustedes tienen gráfica, el número de Euler se ve de esta manera, ¿sí? Miren. Cuando ustedes grafican la función de E, voy a poner este de acá. Cuando ustedes grafican la función de E, se va viendo de esta forma, ¿no? Entonces, esa es cómo se ve el crecimiento exponencial. Por eso se asume de esta manera, ¿no? Este crecimiento de esta manera que tiene esta forma cóncava hacia abajo, es cuando yo elevo E a cierto número, ¿no? Y entonces por eso tiene esta forma el crecimiento exponencial, porque está en términos de E, ¿no? Entonces, AE, por eso es que ustedes ven cuando dicen, es que estamos todavía en una etapa de crecimiento donde se está creciendo cada vez más aceleradamente porque tiene esta forma de acá. Entonces, se asume que entre los dos momentos que observamos en el tiempo existe esta forma, ¿no? Ya tampoco es una forma lineal, tampoco es una forma geométrica, que se parece un poco a esta, sino esta forma exponencial. Por eso se llama crecimiento exponencial. Y entonces, si nosotros hacemos un poquito de magia acá, vamos a poder despejar esto y encontrar el valor de R, que entonces R es igual al logaritmo natural del ritmo entre N, ¿sí? El logaritmo natural del ritmo, es decir, del cociente entre la población inicial y la final, y N. Y ahí está, ¿no? Ya aprendimos a calcular nuestros crecimientos y en la próxima clase vamos a empezar a proyectar con eso. Porque hay una pregunta en la guía que habla de cuánto tiempo se tardaría la población en duplicarse, que es la última, ¿no? Entonces no pueden entregar la guía si no llegamos a esta parte. Dios santo mío. Entonces vamos a ver este de acá. Aquí esto sería igual al logaritmo . Vamos a decir que esto es igual al logaritmo de el ritmo que ya tenemos acá, ¿no? Entre n.
porque no me da. Creo que acá este logaritmo va a ser 10, entonces. Se vuelve logaritmo. Ajá, aquí es logaritmo, ln, perdón. Ahí está. Hoy sí. Entonces era ln la fórmula y ya tenemos nuestros crecimientos. Entonces, una de las ventajas de hacer esto con fórmula, miren qué bonito, es que si a ustedes les dicen, y puedes ver cómo ha crecido México en todos estos momentos del tiempo, ¿no? Acá solo hay que, ahorita hay que pasar estos al lenguaje de... Aquí porque no hemos escrito las fechas, por eso daba error. Pero podemos irlas escribiendo. 8 del 6 de 1960. 28 de enero de 1970 y 4 de junio de 1980, 12 de marzo, no sé por qué esto está combinado, lo voy a descombinar, 12 de marzo, marzo es 3, ¿verdad? De 1990, el censo valentino, que fue en el 2000, que es 14 de febrero del 2000, y 12 de junio del 2010. Si ustedes se imaginan más o menos la fecha censal del censo que acaba de pasar, seguramente va a ser por ahí de mediados de marzo del 2020, ¿no? Todavía no sabemos esos resultados. Para que esto me quede chulo, le voy a copiar el formato. Ay, no. Es que siempre pongo el de la par. Ahí está. Y hoy sí podemos jalar todo esto y ver cómo ha cambiado los ritmos de crecimientos y los crecimientos de México a lo largo del tiempo. Entonces podemos copiar nuestras fórmulas de esta manera. Seleccionamos y ahí donde se ve como ese cuadrito podemos jalar, pero a mí se me cruza con esto. Ahí está. Y ahí ya tenemos este cuadrito lleno y ustedes pueden ir viendo en qué momentos México creció de manera más acelerada. Y esto nos va a servir para cuando hablemos de la transición demográfica, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven que los crecimientos estuvieran por encima del 2%, imagínense, entre 1960 y entre 1950 y 1960 llegamos a crecer casi a un ritmo de 4% anual, ¿no? Tomando en cuenta el crecimiento aritmético, y a 3.4 y 3.35 en términos de crecimiento geométrico y crecimiento exponencial, ¿no? O sea, ese fue el momento en que México estaba creciendo de manera muy, muy rápida, ¿no? En los años 60, ¿no? Y ahí fue que nacieron muchas cosas de la política de población, y es cuando todo este discurso de la explosión demográfica apareció en México, ¿no? Y no es casual porque pues se estaba creciendo a ritmos bastante, bastante altos, ¿no? Y ahí es donde se empieza a intervenir con las políticas de población que apuntaban hacia la natalidad, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya casi se nos acabó el tiempo. No sé si alguien tiene alguna duda. Pues ahorita voy a lanzar una última votación de si se entendió esto último, de cómo pegar las fórmulas acá y de cómo copiarlas. Y no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario acerca de esta parte de los crecimientos. Y yo me imagino que hoy va a quedar mucho más claro cuando ustedes les digan, es que el crecimiento aritmético
el crecimiento exponencial, el crecimiento geométrico y las diferencias que esto tiene, ¿no? Hay ciertos supuestos de cómo se va comportando la tasa a lo largo del periodo. En el crecimiento aritmético esa tasa se mantiene constante, ¿no? En el crecimiento geométrico esa tasa se va acumulando, ¿no? Y en el crecimiento exponencial encontramos la fórmula de la exponente de E, ¿no? Y ahí vemos cómo se va comportando la población. Hoy me salen solo 3 de 5, me falta alguien que vote. No sé si quiere hacerlo por medio del chat. No sé si es Brenda la que tiene problemas. Ahí están los 5. Y bueno, con esto paramos y entonces terminaríamos las otras 2 partes de acá en la siguiente y empezaríamos un poquito. Entonces ustedes pueden terminar de leer el capítulo 3 de Belti para que vengan todavía como más emocionados con esta parte de los crecimientos y empezar el capítulo 4 que ya habla de la mortalidad, porque ya a partir de ahorita ya vamos a ir viendo cada uno de los fenómenos demográficos más importantes que van a ser la mortalidad, vamos a ver la parte de la natalidad y fecundidad y también la parte de la migración, como estos grandes fenómenos demográficos. Si nadie tiene ninguna otra duda, daría por terminada la sesión. No sé, Brenda, si quieres que repasemos aún más la parte de que me preguntaste de la parte de la sesión esta de Classroom, del gráfico. No, yo creo que, bueno, así está bien, de todos modos lo vuelvo a consultar y ya en dado caso que siga sin quedarme claro, pues ya te lo comento. Tú describe la trayectoria del indicador y más que recomendación, capaz que la palabra estuvo mal usada, que te imagines, pues era una idea de imaginarte el futuro y qué implicaciones podría tener esta parte de que hayan más mujeres en ciertos grupos etarios. Acuérdense que teníamos los menores, que son los menores de 15 años, y los adultos mayores de 65 años y más, y los no dependientes, que son lo que se considera como población económica que podría trabajar, digamos, en la parte población en edad a trabajar, que está entre los 15 y los 64 años. Esos son los 2 grupos y luego está el total, ¿no?, de la población, ¿no? Que hay un proceso ahí que tiene que ver con la feminización y qué implicaciones podría tener. Eso es un elemento importante, sobre todo para poner mucho ojo acerca de las desigualdades futuras que podemos llegar a vivir las mujeres, ¿no? Pues por ahí, no sé. Muchas gracias. Listo, entonces si nadie tiene ninguna otra duda, como ya casi son las 7 y es viernes, pues ya daríamos por terminada esta sesión y nos veríamos el próximo viernes. Con el cambio de calendario, nosotros ya llevamos 6 sesiones de Zoom, entonces probablemente pues tengamos clases todo junio, ¿no? En esta modalidad donde nos vemos los viernes a esta hora, y ya en junio pues cerraríamos hasta donde lleguemos, y pues así yo me concentro en calificar durante julio todas sus guías, no importando si las entregaron extemporáneas o no. Ahí está. Entonces, porque como se modificó el calendario, pero dejó dicho de que, pues, bueno, nosotros llevamos trabajando básicamente desde marzo en modalidad online. Entonces, pues, sí vamos a contar el trabajo que hemos hecho dentro de la semana de calendario. Entonces, nosotros terminaríamos clases en junio, ¿no? Por si ustedes quieren irse como organizando en términos de trabajo. Yo me imagino que pues iban a tener un semestre raro, donde pues materias empezaron antes, materias empezaron después, y ahí como de fases y cosas, pero espero que en esta modalidad ustedes pues no tengan ningún problema con las entregas en los primeros días de julio. Si nadie tiene ninguna otra duda, pues entonces hoy sí, finalizo acá, dejo de compartir mi pantalla y termino la sesión. Cuídense un montón, por favor, coman muy bien, cuídense ustedes mismos y a los que tienen más cerca, y mantengan todas las
todas las medidas de sana distancia y intenten no salir a menos que sea estrictamente necesario. Bueno, nos vemos y bye. Nos vemos, Ana. Gracias.